Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a OnePlus TV, cuando iniciamos un nuevo mes del año con algunos visos de optimismo por parte de la ciudadanía, según encuestadores. Sin embargo, algunos hechos que podemos evidenciar todos los días, como por ejemplo las largas filas a las afueras de la Embajada de México buscando una visa para salir rápidamente del país, nos hacen dudar de aquello. Lo que sí no causa ningún optimismo es que cada año, cuando aparece la inmensa flota pesquera china en las zonas marítimas adyacentes a las Islas Galápagos, surge la preocupación sobre estas incursiones, a pesar de que poco o nada han hecho los gobiernos para detener la depredación de la fauna marina en nuestras aguas. Quienes sí han estado en permanente alerta son los integrantes del colectivo Galápagos Vive, quienes además sostienen que este problema se deriva de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Más adelante, casi de inmediato, conversaremos con Félix Vilay, el doctor Félix Vilay, defensor de esta tesis. Y a cargo de nuestro espacio editorial estará Cristina Reyes, quien nos trae el tema El Sistema Andino de Integración y su importancia para la región. Pero vamos con nuestro primer invitado, el doctor Félix Vilay, analista económico y político, columnista del diario y también del diario Estrategia de Chile, miembro de la red de investigadores científicos del Ecuador, profesor en la Universidad Católica de Santo Domingo de los Páchilas. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Ya quedó planteada la inquietud, la depredación en nuestros mares tiene como una de sus consecuencias la adhesión, mejor dicho, sus causas, la adhesión a la CONVEMAR en 2012. Yolanda, buenos días. Muchas gracias por su entrevista. Es un privilegio para mí estar en este programa. Gracias por aceptarla. Sí, efectivamente, lo que hemos vivido a partir del 2017, el Ecuador es sumamente triste para nuestras especies marinas, puesto que los barcos chinos, bueno, se conocen que son miles, no solamente son 750, como se dice, sino que serían miles de buques chinos que viajan 10.000 millas hasta llegar a esta parte del mundo, lo que es un referente que efectivamente vienen buscando las especies que se anidan en esta parte del mundo, en nuestro mar territorial, que sería por encontrarse en el centro del mundo, es uno de los mares más ricos y por no decir el mar más rico del mundo. Estos barcos que vienen a depredar nuestras especies en esta parte del mundo, se sabe que llevan pesca aproximada de 5 millones de toneladas por cada excursión. Y si consideramos que la excursión que ellos hacen es aproximadamente de 4 veces al año, estaríamos hablando que se llevan casi 20 millones de toneladas de peces, y entre ellos van todas las especies, sobre todo los tiburones, que son muy apetecidos los chinos. ¿Y por qué no ha habido una respuesta contundente del gobierno ecuatoriano? Por ejemplo, en la administración anterior, Cancillería, el mismo Defensa, decían que no, que todo estaba bien, que ellos estaban vigilantes, que había control y que más bien no había ninguna incursión en mar territorial ecuatoriano, de ninguna manera, sino que estaban más bien en este canal que permitía que efectivamente realizaran su pesca ahí. Claro, desconociendo que los peces no conocen esos límites, ¿verdad? Y además, habiendo testimonios de cómo usan también métodos que no son permitidos, métodos ilegales para la pesca. Pero, ¿cómo explicarnos que el gobierno no reaccione? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, aquí hay dos cuestiones y tenemos que entender que cuando se firmó la CONVEMAR en el 2012 por el presidente Correa, él insistió de que la CONVEMAR
no traía perjuicios para el país, más bien traía beneficios. Y recordemos que cuando se habló de las 200 millas que estaban en peligro, él dijo que con la Convemar el Ecuador tendría derechos a 350 millas y todo hasta ahora se ha expresado como un fraude en realidad lo que se planteó. Y esto es de alguna manera lo que están manejando y lo que han manejado las autoridades que no hacen un efectivo control de nuestros mares. Ahora, obviamente, no se puede ocultar la presencia de estas flotas pesqueras en esta parte del mundo. Todos sabemos que están ahí, las autoridades del mar saben que están ahí, obviamente no lo hacen porque el Ecuador estaría atado a la denominada Convemar y esto obviamente lo hace pensar que podría ser lícita esta actividad pesquera que realizan los barcos chinos y no solamente los chinos, sino que hay otros barcos que también se concentran aquí para Claro, pescar. pero así es, se supone que el 95% corresponde a la flota pesquera china. Si bien hay otras banderas que están en nuestros mares, pero la gran cantidad, eso no sé si de alguna manera también despierta algún tipo de suspicacia. Recordemos que Ecuador, el mayor financista, el más robusto de la época de Correa, justamente era la República China. Entonces, no sé si esto también se podría haber ligado, porque como usted bien dice, después de la firma de la Convemar, que nos adherimos por causa de Rafael Correa, que además defendió y mintió sobre las bondades de aquello. Sin embargo, mire usted que quienes fueron más beneficiados por aquello es la China, justamente. Sí, no solamente que fueron beneficiados por los contratos jugosos que se le dio al país, sino que también, obviamente, no hay documento que podríamos citar, pero que sin embargo es evidente que los acercamientos que tuvo el presidente Correa con el gobierno chino y con empresas chinas es lo que ha llevado a esto. Y hay un elemento que es importante, se ha determinado que no son barcos que tienen relación con el gobierno chino, sino que son Ajá, empresas privadas así depredadoras, es. viajan 10.000 millas para capturar a nuestros cardúmenes, los cuales son muy apetecidos en China. Imagínese usted, estas empresas en realidad son empresas privadas chinas que se establecen en esta parte del mundo, ahí procesan nuestros elementos marinos y ya los llevan en algunos casos en conserva. Son industrias en realidad las que se establecen en esta parte del mar y podríamos decir que esto es parte también de los acuerdos a que han llegado el presidente Correa con las empresas privadas chinas que están depredando nuestros mares. O sea, lo que usted nos está queriendo decir es entonces que el gobierno chino no tendría ninguna responsabilidad sobre lo que esté pasando con estas flotas pesqueras que son de empresas privadas. Quizás por eso el canciller gallego de la administración anterior, de Lenín Moreno, simplemente mandó ¿qué le digo? Una carta diciéndole al gobierno chino que por favor tome en cuenta este problema que podrían estar causando en Ecuador. Pero según dice usted, el gobierno no tendría ninguna responsabilidad. ¿Quién la tendría? ¿Quién debería controlar bien estos mares? Bueno, no es que el gobierno no tiene responsabilidad, sino que efectivamente son barcos, empresas privadas chinas las que están incursionando. Obviamente ahí el Estado ecuatoriano tiene que actuar de inmediato para que a través del gobierno chino se proceda a limitar estas acciones de, de, de las empresas privadas chinas que llegan hasta esta parte del mar a capturar los peces. Pero más allá de lo que se pueda hacer, lo que se necesita en este momento es denunciar la Convemar. Lo que Ok. implica denunciar la Uh-huh. Convemar tiene sentido en el momento de que en términos diplomáticos implica es que se denuncie y se pida la nulidad de la Convemar. Ese sería el punto estratégico más allá de exhortos al gobierno chino o a las empresas chinas para que no vengan a esta parte del mundo. Perfecto. Ahora, ¿qué cambiaría en ese sentido? Si es que
nosotros nos salimos de la Convemar. ¿Por qué cambiaría ahí la situación y ya no tendríamos esta cantidad de flotas pesqueras invadiendo dicen que no, esa es la respuesta siempre de defensa, que no están invadiendo nada, pero a la larga sabemos que sí, que son miles de toneladas de nuestra fauna marina que se llevan pues a otros lados, especialmente a China, en donde somos conocidos como si fuéramos los mayores exportadores del mundo de aletas de tiburón, imagínense usted. Entonces cuéntenos, ¿qué cambiaría si nos saliéramos de la Convemar? Bueno, Ecuador recuperaría su soberanía, que es el punto central. La Convemar amenaza nuestra soberanía por cuanto de las 200 millas a las cuales nosotros tenemos derecho a partir de 1952 con la 52, sí, Declaración de Santiago, efectivamente. con la Declaración de Santiago. Entonces, recuperaríamos nuestras 200 millas y no como lo que plantea la Convemar, que los países adherentes solamente tienen derecho a 12 millas, de tal manera que esto sería cuestión importante porque podríamos nosotros asumir nuestra soberanía por las 200 millas, podríamos asumir nuestra soberanía tanto en las aguas como el suelo y subsuelo marino, podríamos asumir nuestra soberanía espacial, podríamos asumir también nuestra soberanía aérea y la defrontación en Antártida, que en este momento con la Convemar Okay. estarían en serios peligros. ¿Por qué hay afectación ahorita en la plataforma marina y también en la parte aérea, como usted dice? ¿Por qué? Porque en la Convemar, en el convenio Convemar, usted puede encontrar en el artículo 3 que señala claramente de que los países adherentes a la Convemar tienen derecho a 12 millas. Y todos sabemos que a partir de 1952 nosotros tenemos derecho a 200 millas de mar territorial. Si claro que se establece que de las 200 millas nosotros estaríamos perdiendo 188 millas, que es más o menos 4 veces el territorio nuestro, aproximadamente 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y eso obviamente si tiene afectación en la parte del mar, también tiene afectación en la parte aérea. Ahora, es importante tomar en cuenta de que con la Convemar también está en serio peligro nuestras Islas Galápagos. Por ejemplo, en el artículo 151, en el literal 3, señala claramente que las islas, los islotes que no tengan asentamientos humanos y que no tengan una actividad económica autónoma, no son consideradas dentro de la zona económica exclusiva, que serían los 188 kilómetros. Es decir, nosotros perderíamos soberanía incluso sobre nuestras Islas Galápagos, y eso, por supuesto, es lo lamentable que estábamos enfrentando con la Convemar en este momento. Algo que me quedó pendiente, usted hablaba de esta figura para salirse de la adhesión a la Convemar, se llama la denuncia, ¿verdad? Pero no había un plazo para ello, no está por cumplirse ese plazo. Bueno, sí, son los 10 años. Recuerden 10 años, que claro. fue firmado en el 2012. Estamos ya a punto de ese mar para la ratificación de la Convemar. En este punto es sumamente importante, gracias por la pregunta, porque eso me permite señalar cómo están trabajando y en función de esto quienes son parte de este crimen contra nuestro mar territorial. Es el caso de la aprobación o de la reforma que se está haciendo en el Código Civil y que ya en el 5 de agosto Efectivamente, la el 5 de agosto Nacional, aprobó la Asamblea, sí, exactamente. aprobó la Asamblea y que ahora
Esto sería peligrosísimo por cuanto en este momento está en manos del señor presidente de la República, el señor Guillermo Exacto. Lasso, quien debe actuar en estos días. Nosotros ante esta situación estamos planteando, por ejemplo, el colectivo 200 millas SOS planteó ya, envió una comunicación al presidente Lasso para que vete totalmente a esta reforma al Código Civil que fue aprobada por la Asamblea. De tal manera que si el presidente Lasso no vetara esta reforma, el Ecuador estaría perdiendo 188 millas, lo cual sería una mutilación a nuestro territorio ecuatoriano. Por eso exhortamos al señor presidente de la República el veto total a esta Ya, reforma al Código Civil. ok, ustedes ya sabemos lo que esperan del presidente de la República, pero ¿qué creen que va a pasar? Se ha sostenido algunas tesis, algunas bien ramplonas, como que si hay cientos de países, no sé si llegan a 180 países que se han adherido a la Convebar, ¿por qué nosotros quedaríamos fuera de aquello? Entonces, no sé cuáles las ventajas que ven estos otros países. Sin embargo, bueno, queda ahí pendiente la pregunta de qué creen que va a pasar. Pero sí llama la atención, me voy a ir a otro tema, que, por ejemplo, Estados Unidos fue una de las naciones que participó en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, esto entre 1974 y 1982, y que dio como resultado el Tratado de la Convemar. Estados Unidos también participó en las negociaciones posteriores, ¿verdad?, de modificaciones del tratado. Sin embargo, no las suscribió, así como tampoco lo habrían hecho Venezuela, Perú e Israel. No sé cuán ajustada a la realidad esté esto, es de información que estuve indagando y no encuentro información suficientemente actualizada. Sin embargo, eso es lo que tengo. De todas formas, estos países, aunque sea de buenas a primeras, no suscribieron la adhesión a la Convemar. ¿Por qué sería? Bueno, aquí hay un elemento importante, lo que usted señala. Efectivamente, por ejemplo, en 1952, cuando se firma el Acuerdo de Santiago, que se firma entre Chile, Perú y Ecuador, por ejemplo, en donde se establecen las 200 millas, de estos tres países, Chile la firmó, Ecuador la firmó lamentablemente, pero Perú no la firmó. Y eso es un tema importante. Y hay otros países que no han firmado la Convemar. En el Ecuador tenemos una tradición de defensa del mar. Nosotros desde la época del presidente Flores, a inicio de nuestro Ecuador como tal, siempre se estuvo defendiendo a las Islas Galápagos y a nuestro mar territorial. También lo hizo el presidente Velasco Ibarra, lo hizo el presidente Galo Plaza. Incluso el presidente Hurtado en 1982 se negó a firmar la Convemar, pero es en el 2012 que el señor Correa eh, procedió a la firma del mar con algunos argumentos que en realidad ahora se han demostrado que fueron fraudulentos, los cuales presentó el presidente Correa. Es lamentable que con el presidente Correa se haya firmado este acuerdo, esta adhesión a la Convemar y en este momento estemos sufriendo esa situación a la que nos condujo en la firma de la Convemar. Eh, sobre el tema de Estados Unidos, legisladores opuestos a la convención aducen que adherirse a esta socavaría la soberanía estadounidense, sujetándola a una autoridad global en asuntos marítimos. ¿Usted comparte esa visión de los legisladores norteamericanos en su momento que no quisieron adherirse a la Convemar? Y es exactamente lo que nosotros estamos planteando también. Nosotros estamos diciendo que esta adhesión inconstitucional que hizo el presidente Correa a la Convemar es una transgresión a nuestra soberanía.
Por lo tanto, es por eso que nosotros exhortamos al presidente Lasso de que el veto total a esta reforma, porque es un atentado a nuestra soberanía, y quienes aprueben esto, tanto como los asambleístas, como el presidente Correa en su tiempo, y el que lo haga en estos momentos, serían traidores a la patria, como lo determina el Código Penal. Por lo tanto, es fundamental que cuando estamos ya en los días de que hay que, hay que ratificar la Convemar, el Ecuador entero debe manifestarse. Y debe manifestarse no solamente el Ecuador, porque está en juego nuestra soberanía en Galápagos. De tal manera que, como usted conoce, Yolanda, el 8 de septiembre de este año vamos a cumplir 43 años de que la UNESCO determinó que Sí. nuestras Islas Galápagos son un patrimonio natural de la humanidad. Por lo tanto, el llamado a la humanidad, al mundo, a pronunciarse en contra de la Convemar y por la defensa a Galápagos. Es un llamado Ojo, pero desesperado, un llamado SOS. también no olvidemos que la Convemar también aduce lo mismo, que los mares son patrimonio de la humanidad y que pertenecen de forma, digamos, globalizada, ¿verdad? Y compartida a todos los estados, y que más bien a través de la Convemar se asegura la convivencia pacífica de los mares, y se evita las ilegalidades y los abusos. Y vea usted cómo no ha habido una respuesta, por ejemplo, en ese sentido con lo que está pasando en Ecuador. No sé si hay algo formal a nivel de la parte diplomática, digamos, pero no ha habido, que yo sepa, ninguna declaración sobre este tema. Quiero seguir insistiendo en cómo, en la visión de algunas personas que han defendido la no adhesión a la Convemar. Firmar el Tratado de Convemar podría aumentar la depredación marina, porque tendríamos que compartir nuestros recursos hidrobiológicos, no solo con Chile, sino con otros países. Esto dijo el congresista Ángel Neira Olaichea en Perú, al dar cuenta de que ningún país puede condicionarnos, decía él, a que se suscriba esta convención. Por otro lado, tenemos aquí en Ecuador al experto en leyes marítimas, al doctor Héctor Villagrán Lara, quien ha manifestado su preocupación por la soberanía ecuatoriana. Y lo que él dice es que nuestra Constitución, en su artículo 2, dice que el territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible, de tal manera que es imposible estar de acuerdo con la Convemar. ¿Coincide? ¿Es también Correcto. inconstitucional? Es correcto. La Constitución de la República habla de la irreductibilidad de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, avanzar o continuar con la Convemar es sumamente grave, por lo cual pone en peligro nuestro territorio. Ya hemos mencionado que, por ejemplo, la Convemar, que establece nuestra pérdida de 188 millas, sería más o menos perder un territorio de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y obviamente algunos países están manteniendo la tesis de no firma del Convemar, y por supuesto en el Ecuador, que se ha avanzado mucho en el tema del Convemar, sobre todo la última aprobación de esta reforma en el Código Civil es bastante agresiva, y que pone en peligro la existencia de nuestra soberanía sobre las 200 millas. El Ecuador entero y el mundo entero debe apoyar en este momento no solamente al Ecuador como tal, sino a las Islas Galápagos, las cuales en este momento, como vuelvo y reitero, están sumamente en peligro. Por lo tanto, es necesario, es una necesidad que en el Ecuador se pueda demandar, se pueda haber una gran movilización. Es imperativo
demandar en este momento la nulidad de la CONVEMAR y es necesario exigir la restitución de nuestras 200 millas de mar territorial. Es necesario que se declare en plena vigencia el Tratado del Pacífico o la Declaración de Santiago, que tiene un estatus de ley universal. La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra soberanía en las Islas Galápagos y en las 200 millas es tarea de primer orden para los ecuatorianos en este momento. Es necesario trabajar en función de que la ciudadanía se manifieste sobre este tema, que la gente conozca efectivamente de qué se trata la CONVEMAR y cómo la presencia de las flotas chinas y los otros buques en esta parte del mundo afectan a nuestra riqueza marina. Se utilizan elementos gravísimos, como se señalaba ya en la entrevista. Por ejemplo, ellos utilizan los GPS y cuando ellos no están capturando en nuestra parte territorial, ellos tienen prendidos los GPS, y no se puede tener control ahí. Además, utilizan el sistema de pesca de arrastre, sus tentáculos y traer nuestras especies hacia las industrias chinas que están establecidas en esta zona del mundo. El problema lo conocemos, el problema sale a relucir cada unas 4 veces al año. Hay alertas en torno al tema. Me sigue llamando la atención que no haya una respuesta contundente de defensa de Cancillería en términos generales del gobierno nacional. Sobre esto que usted habla del acuerdo de Santiago, Marcelo Larrea, vocero de Galápagos Vive, dijo que existen especies de las Islas Galápagos que han desaparecido a causa del incremento de las operaciones ilegales y urgió a que las autoridades tienen que detener. O sea, ¿qué pasa en este sentido? Él dio un ejemplo de que el Tratado del Pacífico, el que hablamos firmado en el 52, permitió que en el 60 Ecuador pudiese expulsar a la flota pesquera estadounidense, mucho mayor obviamente y de mucha fuerza, y reciba además una indemnización por la afectación al país. Entonces, volvemos nuevamente al tema de esta soberanía que nos permite actuar o no. Y por otro lado, de todas formas, como usted dice, se conoce de mecanismos que son irregulares, que se están utilizando. Sin embargo, nos vemos en la indefensión como país. Sí, lamentablemente esa es la situación en la que nos enfrentamos actualmente. Si bien es cierto, la lucha que han llevado activistas y líderes de opinión, y como el caso del ex candidato presidencial Marcelo Larrea, han jugado un papel fundamental para que se vaya creando conciencia en el país de la necesidad de defender nuestro mar territorial. Considero que esto se puede transformar en un boomerang en el Ecuador, por cuanto es necesario que el Ecuador entero se ponga de pie para defender el mar. Lo que se ha dicho por parte del presidente Correa y que son manejados por algunas autoridades es que estos acuerdos nos traen beneficios y todos estamos viendo que en vez de beneficio lo que nos trae es perjuicio. A través de la historia, el Ecuador ha escrito páginas indelebles sobre nuestro tema. Por ejemplo, la guerra del atún que usted mencionaba, en donde el presidente Velasco Ibarra escribió una página en la historia de nuestra defensa marítima, en donde en términos militares y también diplomáticos, triunfamos sobre esa fuerza multinacional que es los Estados Unidos, y los Estados Unidos se vio
en la necesidad de indemnizar por la presión ejercida a nivel internacional, indemnizar al Ecuador por la frecuente pesca irregulares que hacían los buques de los Estados Unidos. Yo creo que es necesario reeditar todas estas luchas que ha librado el Ecuador, y este momento histórico en que estamos pasando no puede ser diferente. Es necesario una acción inmediata por parte de los ecuatorianos. Doctor Pelayo, ¿ustedes han tenido alguna aproximación al nuevo gobierno directa, quiero decir, para tratar el tema? Bueno, se han hecho algunas acciones. Sí, como que se puso malito el internet. Sí, sí suele pasar. Suele pasar. Bueno, en realidad hay un documento, el documento que el colectivo 200 millas. Sí, nos comentó, pero imagínese, claro, ese es lo que se ha hecho. Pero imagínese la fuerza que puede tener un documento como ese, aunque se haya enviado con mucha fuerza, pero no siempre es recibido igual. Y eso me lleva a la pregunta que quedó pendiente. ¿Cómo cree usted que de verdad va a responder el presidente de la República? ¿Usted cree que va a abrir todo este debate cuando ya se han manifestado embajadores, Cancillería, Defensa, incluso a favor de la Comemar? ¿Usted cree que en un momento como estos el presidente realmente va a abrirse todo un debate en el país vetando la reforma que se hizo al Código Civil en la Asamblea? ¿O será un problema que ya está por concluir porque ya no habrá posibilidad de una denuncia y que sería la salida más viable en este momento? Con la mano en el corazón. Parece que sí, que puso... Sí, bueno, yo lo que tendría que decir en este momento es que espero, como uno de tantos ecuatorianos, que el presidente Lasso se niegue a caminar o a transitar por el mismo camino que caminó el presidente Correa. Que el presidente Lasso proceda como un buen ecuatoriano a vetar esta reforma al Código Civil, y de esta manera se una a los pedidos del mundo en la necesidad de defender nuestras riquezas marinas y nuestro mar territorial y a nuestras Islas Galápagos. El desafío que tiene el presidente Lasso en este momento es muy grande. Él tiene la opción de vetar o de no vetar, pero lo adecuado en este momento, lo que debería ser un patriota, como espero que sea el presidente Lasso, es que proceda al veto total de esta reforma. Lo que se decida en los próximos días va a ser muy importante para el costo político del presidente Lasso. Perfecto. Queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado y hablar de este importante tema para el país. Fue el doctor Félix Pelayo.